el título del estudio de esta noche es Conoce a Doña Sabiduría. Aquí el rey Salomón escribió acerca de la sabiduría y la personificó como una mujer, ¿ok? Y entonces, a través de estos pasajes, el Señor nos ayuda a entender más acerca de su sabiduría. Sabemos que la personificación es un recurso literario, es un recurso estilístico que utilizan los escritores para dar características humanas a objetos inanimados o en este caso a un concepto, al concepto de la sabiduría. Y es para despertar en nosotros sentimientos de empatía hacia ella, ¿ok? Entonces vamos a estar leyendo todo el capítulo 8 de Proverbios, de los versículos 1 al 36. Amén. Entonces dice así la Amén. escritura. ¿No está llamando la sabiduría? ¿No está alzando la voz la inteligencia? Aquí empezamos a ver cómo Salomón dice que la sabiduría tiene una voz, es decir, que está gritando a las personas, quiere que sea escuchada, necesita que la escuchemos. Está parada en lo más alto de las colinas donde se cruzan los caminos, a un lado de las puertas que llevan a la ciudad. Dice a gritos, a ustedes, hombres, les hablo a todos ustedes, dirijo mis palabras a toda la humanidad. Y esto nos dice que la sabiduría no es algo que esté escondido, no es algo que solamente esté reservado para las personas que estudian mucho o para los que son muy inteligentes. La sabiduría del Señor se quiere dar a conocer a todo el mundo y está disponible en todas partes. Entonces, lo único que debemos hacer es querer escucharla, porque si no queremos escucharla, pues no vamos a obtener esa sabiduría que Dios quiere darnos, ¿cierto? Pero entonces hay que saber que está disponible, que necesitamos escucharla. Y la sabiduría dice así, ustedes los necios e inexpertos adquieran sentido común y aprendan a ser prudentes. Esa parte que dice la escritura que grita en las calles, que grita donde está, para que le pongan atención los hombres, es como un grito de advertencia, como diciendo, hey, ustedes miren, porque aquí mismo lo dice, ustedes los necios, los inexpertos, es como si nos viera el Señor que vamos en peligro, que estamos en peligro y la sabiduría dice, hey, 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 a ver, por favor, escúchenme para que no les pase nada, para que aprendan a ser prudentes. Y versículo 6 dice, escuchen las cosas importantes que tengo que decirles, mis labios hablarán cosas rectas. Entonces, todo lo que la sabiduría tiene que enseñarnos son cosas justas, son cosas rectas, cosas que vienen del Señor. Mi boca hablará la verdad, porque mis labios detestan la mentira. Mis palabras son justas, no hay en ellas perversidad o cosa torcida. Entonces, todo lo que venga de la sabiduría del Señor es verdadero, y sabemos que Satanás es el padre de la mentira y él va a tratar de ponernos sabiduría mundana con cosas y conceptos que quizás parecen lógicos, pero que si no vienen de Dios van a terminar por llevarnos por caminos literalmente de muerte. Pero la sabiduría del Señor nos lleva hacia la vida. Mis palabras son claras para el que quiere entender, irreprochables para el que sea sabio. Y aquí está el secreto, lo que les acabo de decir hace un momento, son claras para el que quiere entender. Las palabras del Señor son realmente claras si de verdad queremos entender. Pero si nuestro corazón está cerrado, si nuestro corazón está fijado en las cosas de este mundo, no vamos a entender. Por más que grite la sabiduría, por más que nos hable, no vamos a entender. Pero si queremos, si tenemos el deseo de querer comprender al Señor, de escuchar su voz, lo vamos a entender. Amén. Luego continúa la escritura. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento en lugar del oro puro, porque la sabiduría vale mucho más que las piedras preciosas, nada se puede comparar con ella. Y aquí está dándonos la comparación entre las cosas mundanas y las cosas que son eternas. Entonces, la sabiduría es importante, la sabiduría es valiosa porque nos va a dar un tesoro que va a durar el resto de la eternidad con nosotros. Versículo 12 dice, yo, la sabiduría, habito con el buen juicio y sé dónde encontrar discernimiento y conocimiento. Entonces, cuando nosotros adquirimos sabiduría, vamos a tener
sentido común realmente. Vamos a saber discernir entre lo que es bueno, lo que es malo y entre lo que es casi bueno. También nos va a dar conocimiento de las cosas, cómo es que funcionan las cosas. Recuerdan que habíamos dicho que el libro de Proverbios nos enseña principios de cómo funciona no nada más el mundo terrenal, sino el mundo espiritual. Y es ese conocimiento el que nos va a dar la sabiduría. El que teme al Señor aborrece el mal. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el hablar perverso. Entonces, la sabiduría aborrece lo que el Señor aborrece. Nosotros deberíamos también odiar lo que Dios odia. El orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el hablar perversamente, pues son expresiones de la maldad. Y nosotros deberíamos empezar a tener un aborrecimiento, un odio hacia esas cosas, así como el Señor lo aborrece. Entonces, si tenemos temor del Señor, vamos a evitar hacer estas cosas. Y eso al mismo tiempo es adquirir sabiduría. Dice el versículo 14, son míos el consejo y el sentido común, son míos el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y los gobernantes dictan leyes justas. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles dictan leyes justas. Hay un versículo en el Nuevo Testamento donde nos dice el apóstol Pablo que debemos orar por los gobernantes para que tengan sabiduría y apliquen verdadera justicia. Cuando las gentes que gobiernan tienen sabiduría que viene del Señor, realmente lo que hacen va a ser justo. Ahora, el Señor nos creó a nosotros como líderes, como gobernantes de en los diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, los padres son como los gobernantes, son la autoridad de la casa. Cuando los padres tienen sabiduría del Señor, van a aplicar leyes justas a la familia. Los niños van a crecer sabiendo lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es verdadero, lo bueno que viene del Señor. Entonces, como padres siempre debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder aplicar leyes y límites que sean justos y que traigan vida a nuestros hijos. Y así a cualquier tipo de jerarquía en la que estemos colocados. Por ejemplo, si yo soy profesora, pues necesito sabiduría para saber cómo aplicarla, cómo enseñarle correctamente a mis alumnos o en cualquier puesto o rol que yo tenga en la vida. Versículo 17 dice, amo al que me ama y los que me buscan sin duda me hallarán. Entonces nosotros debemos aprender a querer ser sabios y a buscar de corazón esta sabiduría del Señor porque es la que nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida. Recuerden que habíamos dicho, cada día tenemos que tomar decisiones, ya sean difíciles o fáciles, pero todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo estamos tomando decisiones. Si las tomamos con sabiduría, pues obviamente vamos a tener buenos resultados, ¿verdad? Hay que buscarla de corazón. Y la promesa del Señor es que si buscamos de verdad la sabiduría, la vamos a encontrar. Él no nos va a esconder su sabiduría, no se la va a reservar, la va a compartir. Luego, el versículo 18 dice, tengo riquezas, honra, bienes y prosperidad para repartir. Lo que yo doy es mejor que el oro más fino. Mi salario es mejor que la plata refinada. Yo voy por el camino de la rectitud, por las sendas de justicia. A los que me aman, los enriquezco y lleno sus arcas de tesoros. Aquí hay algo que es una paradoja, porque por una parte nos dice, busca más la sabiduría antes que las riquezas, pero aquí nos dice que si buscamos la sabiduría primero, las riquezas nos van a ser dadas o la honra, los bienes van a ser dados extra. Entonces, no es lo mismo buscar los tesoros del mundo que buscar los tesoros que son eternos. Obviamente, las riquezas, los bienes y la prosperidad también se refieren al mundo espiritual, como Jesús nos dijo, que nosotros debemos acumular tesoros en el cielo, tesoros que no van a ser corroídos por la polilla, ni van a ser robados por los ladrones aquí. Entonces, este tipo de sabiduría nos va a ayudar a juntar tesoros en el cielo. Y claro, si nosotros llegamos a tener sabiduría realmente a niveles grandes, el Señor
quizá nos dé riquezas de verdad aquí, prosperidad, porque Él sabrá que tendremos sabiduría para poder repartir esas riquezas, para poder ayudar, para poder llevar a cabo las obras que Dios quiere que tengamos. Pero debemos buscar primero la sabiduría y así como el rey Salomón que prefirió la sabiduría antes de tener riquezas, entonces nosotros debemos copiar ese ejemplo. Versículos 22 al 26 dice así: desde el principio el Señor me poseía, desde antes de que empezara sus obras, desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Nací antes que fueran creados los grandes mares, antes que surgieran los manantiales de abundantes aguas, antes que los montes y las colinas fueran formados, yo ya había nacido. Aún no había creado Dios la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Entonces vemos que el Señor utilizó su sabiduría para crear el mundo. Cuando miramos la creación del Señor, es toda tan perfecta que es imposible negar a Dios. Todo es desde el micromundo hasta el macrouniverso. Cada parte de la creación tiene el sello de la sabiduría del Señor. Todo es tan perfecto. Eh, Dice así, versículo 27, cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedecieran su orden, cuando estableció los cimientos de la tierra, ahí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Entonces, todo el Señor lo hizo con sabiduría. Entonces, ¿se imaginan ustedes poder tener la sabiduría del Señor para poder entender cómo es que funciona este universo, cómo es que el Señor ha creado todo esto? Eh, Parece incomprensible a nuestra mente, pero el Señor nos está ofreciendo. Si tienen mi sabiduría, van a poder comprender muchas cosas. Y dice ella, la sabiduría en el versículo 31, me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Si nos damos cuenta, la creación está diseñada específicamente para mantener la vida aquí en la tierra. Todo lo que el Señor lo creó para nosotros. Yo creo que esa es la expresión, una de las expresiones más maravillosas de su amor por nosotros. Así que la próxima vez que ustedes vean la naturaleza, vean la creación del Señor, recuerden que eso es como un regalo para nosotros de cuánto nos ama, de los detalles tan hermosos que Él puso cuando creó cada flor, cada animal, cada estrella para decorar los cielos. Entonces hay que darle las gracias y de verdad que merece toda nuestra alabanza por el simple hecho de que es un creador maravilloso, que hizo todo por amor para nosotros. Entonces hay que aprender a ser agradecidos por la creación misma. Y por último, dice los versículos 32 al 36, y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que guardan mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Aquí la sabiduría nos está pidiendo, por favor, que guardemos sus caminos, que seamos atentos a lo que nos están enseñando, que seamos sabios y que no descuidemos estas instrucciones, todo este conocimiento. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará la voluntad del Señor. En tiempos antiguos, los estudiantes que querían aprender la palabra del Señor iban a las sinagogas o a las escuelas a escuchar a sus maestros. Y muchos de ellos tenían tantos deseos de aprender que llegaban antes de que las puertas estuvieran abiertas. Entonces ellos no se querían perder ni una sola de las enseñanzas de sus maestros. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que tratemos de estar atentos cada día que abrimos su Biblia, que abrimos su palabra. Debemos tener ese deseo. ¿Ahora qué me vas a enseñar, Señor? ¿Ahora qué me vas a decir, mi Dios? Entonces debemos tener esa expectativa de que Dios nos va a hablar y de que nos va a dar algo de sabiduría cada vez que nos encontramos con su palabra. Y el Señor promete que vamos a hallar vida en ella. Y aquí algo maravilloso que dices, alcanzará la voluntad del Señor.
Cada vez que leemos su palabra, cada vez que obtenemos sabiduría del Señor, vamos a ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando nosotros comprendemos el propósito para el cual fuimos creados, la misión para la cual Dios nos puso en esta tierra, nuestra vida nuestra vida va a ser realmente plena y vamos a tener una dirección muy, muy clara de hacia dónde vamos y de hacia dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, por eso es tan importante tener la sabiduría del Señor. Y aquí la última advertencia que hace Salomón dice, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. La gente que es necia, que escucha una instrucción y aún sabiendo la instrucción decide no obedecerla, es una persona necia, que dice aquí la escritura que va a terminar en muerte. Entonces, nosotros, cada vez que el Señor nos hable y sintamos que el Señor nos dice, haz esto, yo quiero esto para ti, hay que obedecerlo. No hay que ser necios, ni desobedientes, ni orgullosos, sino obedecer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, porque al fin y al cabo es para nuestro bien, porque sus planes son de bienestar para nosotros. Y Él nos va a ayudar a pasar cualquier situación por la que tengamos que pasar en la vida, sea fácil o sea difícil, pero cuando tenemos sabiduría, sabremos la decisión correcta que debemos tomar en cada cosa que venga a nosotros. Amén.